Desde Buenos Aires para el mundo te hablo yo. Soy una mujer que volvió a empezar una y otra vez, que aprendió a renacer como el ave fénix cuando todo parecía incierto, que decidió levantarse una vez más y transformó el mundo en impulso y las dudas en dirección. También soy la voz del emprendedor que apuesta por su negocio aun cuando nadie más lo entiende, del líder que inspira a su equipo incluso en los días difíciles, de las mujeres que construyen su sueño paso a paso, aunque el camino no siempre sea perfecto. Aquí no hablamos de vidas ideales, hablamos de procesos reales, de caídas, aprendizajes, estrategia, propósito y amor propio, de creer cuando cuesta, de avanzar cuando pesa, de apoyarnos cuando más lo requerimos. Busca un mate o un café, porque este espacio es para ti, para crecer y conectar. Esto es Guapas y Apoyadas Internacional y yo soy Yacmibel Rosas. Aquí comienza una nueva temporada y quizás también tu nuevo comienzo. Guapas y Apoyadas es presentado por Toques Venezolanos, gastronomía al oeste de Buenos Aires. Chantals Producciones, productora de venezolanos en Argentina. Panas en Utah, medio informativo al oeste de Estados Unidos. Tu voz, tu marca. Pierde el miedo escénico con este curso de oratoria. Rec Travel, agencia de viajes online 24/7. En un mundo lleno de malas noticias, el hecho de contar lo contrario nos hace destacar. Nuestros invitados de hoy se caracterizan por ello. Tienen 22 años y son el primer medio digital del oeste de Buenos Aires. Ellos nos cuentan hoy cómo hacen día a día para contar solo la cara buena de la historia. A continuación conocemos los rostros de Castelar Digital. Hola, hola amigos, sean bienvenidos a Guapas y Apoyadas Internacional Podcast, tercera temporada, y para mí es un honor estar aquí con estos chicos de Castelar que hoy nos vienen a contar una historia de esas que les gustan a Guapas y Apoyadas y que inspiran. Me encuentro con Lean y también por acá con Gabo, porque acá todo es pequeño, de confianza, así son los argentinos. Bienvenidos chicos de Castelar Digital a Guapas y Apoyadas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de poder estar acá en el programa. Bueno, si quieren yo les voy a ayudar acá con el micrófono, así hacemos como que si fuera un micrófono grande y lo vamos manejando así. Excelente. ¿Cómo estás, Lean? Bien, muy bien. Gracias por invitarnos, por recibirnos, así que estamos ansiosos, nerviosos, contentos, todos juntos. A mí me dijeron por ahí, me pasaron un dato que había uno que no se le hacía muy fácil hablar. Bueno, en realidad no sé si es el tema de hablar puntualmente, pero bueno, sí, siempre él se llevó mucho mejor con todo lo que es medios de comunicación, prensa, y a mí me da un poquito más de cosita. Ok, bueno, no importa. Acá estamos en confianza, vamos a disfrutar esta entrevista y vamos a hablar de este medio que tiene 22 años, pero a mí lo que me llamó particularmente la atención es que hablan de noticias positivas y me llama mucho la atención porque acá en Argentina se destaca en los medios la mayoría el amarillismo, el sensacionalismo, lo mató con las letras en grande y toda la cosa, y ustedes se han ido por la parte buena. Particularmente cuando nos conocimos te dije me encanta cómo hacen los reportes y por eso quisimos contarlo acá en Guapas y Apoyadas. ¿Cómo nace Castelar Digital? Bien, Castelar Digital nace en realidad de un conjunto de acciones. Yo venía ya trabajando en otros pequeños proyectos de comunicación. Estuve en el Círculo Trentino, donde llevamos adelante una revista, y también cuando estaba en el colegio secundario hacíamos una revista para recaudar fondos para el viaje de egresados, ¿no? Y la semilla quedó ahí. Y después se conjugan dos cosas. Una, que mi papá, deja su trabajo donde estaba y se pone a dedicarse a la escritura. Gana un premio con un primer libro que él saca, y dije, bueno, estaba interesante contar esa historia, ¿no? Y queríamos buscar un lugar físico donde poder presentarlo. En ese momento no había la disponibilidad de espacios que hay hoy, y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo online? Entonces armé una página web, cargamos ahí la entrevista, sacamos fotos, todo, y fue la primera de una serie de entrevistas que empezaron por la parte de escritura, ¿no? A partir de él fuimos a otras personas, digamos, que estaban dentro del mismo taller literario, y ahí fue escalando.
Y el tema de las buenas noticias, por un lado, por este tipo de contenidos que tenía ganas de contar, y yo siempre estuve alejado como de la televisión en general, de los noticieros, ¿no? Siempre en casa era como que el noticiero estaba y a mí me resultaba siempre muy negativo, todo digo, che, nunca pasa nada bueno, ¿no? Okay. Y soy una persona curiosa y me parecía que había un montón de otros contenidos que no se estaban plasmando, contando. Y entonces, por curiosidad propia, como el morbo a mí no me atrapa, digo, bueno, voy haciendo las entrevistas que me gustaría conocer o que me gustaría aprender y que me parece que está piola que se transmitan, ¿no? Entonces arrancó por ese lado. Y a partir de eso se fue construyendo el medio. ¿Qué profesión tienen ambos? ¿Están ligados a la rama del periodismo, la comunicación? Cuéntenme un poco de eso, a ver cómo comenzó. Me imagino que sí, porque está muy bien estructurado lo que hacen. Bien, te cuento que sí, yo soy periodista, estudié en la Universidad Nacional de La Matanza, trabajé en muchos medios a lo largo de los últimos, 20 años, de radio, televisión, medios web. Hoy mismo soy docente en gráfica, en periodismo deportivo en la UNLAM, entonces está para ese lado. Fui 7 años movilero de radio, caminando a la calle todos los días y sumándome a lo que decía Gabriel de las buenas noticias. Desde el periodismo está mal catalogarlas de buenas o malas porque todas son noticias. Son noticias, pero nosotros lo que trabajamos es la empatía positiva. Ahí es donde hacemos la división entre lo bueno, la buena noticia y la mala noticia. La empatía es nuestra materia prima. El policial, la noticia negativa, por ponerle esa etiqueta, nos impacta en la empatía de aquello que no queremos, ¿no? Nos llama la atención ese morbo, esa cosa de informarnos de lo negativo porque es algo que no queremos, pero inevitablemente después lo reproducimos. Digamos, los medios generan la tematización, no nos dicen qué pensar, pero sí sobre qué. Bueno, nosotros buscamos la otra pata, ¿no? Esas buenas noticias para que el vecino también tenga información de buenos sucesos en su entorno y que pueda charlar de eso. En Argentina eso quizás no es tan común porque, bueno, se destaca por noticias bastante sensacionalistas, lo que les gusta, es lo que vende, como dicen por allí, pero yo creo que el buen periodista sabe sacar y extraer el jugo de esa noticia de la mejor manera. La podemos contar de una buena o una mala manera, quizás. Tal cual, cuando nosotros comenzamos hubo mucha gente que nos decía que quizás la buena noticia no vendía o que no iba a funcionar por ese lado, y claramente 22 años de trayectoria demuestran de que sí se puede y que hay un público para eso, ¿no? Siempre buscamos historias que inspiren a otros a la acción, es decir, que a partir de los contenidos de Castelar Digital te motive a hacer algo, a activar, ¿no? Entonces me parece que ahí está la función social de lo que es Castelar Digital y hoy también Ituzaingó Digital, porque desde hace 2 años nos hemos expandido y hemos lanzado un nuevo medio. ¿Cómo es el día a día en la vida de Leandro y Gabriel? ¿Ustedes se combinan con otros trabajos? ¿Trabajan netamente con esto? ¿Se combinan y hacen, bueno, un día yo cubro yo, un día cubres tú, vamos juntos? ¿Cómo es esa forma de trabajar de Castelar Digital? Yo soy muy curiosa, yo soy muy preguntona. Hay 2 elementos clave que son muy difíciles de alcanzar. Uno es el orden. Ay, porque son 2 hombres. ¿Quién es el más ordenado? No, él es ordenado. Se ve. Él es ordenado. No es por nada, Leandro, pero se ve. Sí, se nota. Y él es el más, en Venezuela le decimos jodedor. Claro, bueno, sería jodón. Bueno, se le ve. Sí. Sí, yo he aprendido a hacer caradura, yo no lo era. El periodismo me llevó a hacer caradura. Sí. Y también el periodismo genera esa curiosidad y la excusa para meterse en cualquier lado, ¿no? Ir a preguntar, a curiosear, a charlar con uno, a charlar con otro. Y los 22 años también están atados a una cadena de personas y de contactos que se dieron naturalmente. Esto es algo que Gabriel siempre me decía desde el principio, que cuando entrevistas a alguien, ese alguien te dice, che, pero hablaste con tal que también tiene su historia. Y cuando te querés acordar es una red que atraviesa toda la zona oeste. Es así. Personas, amigos, vecinos, comercios, instituciones, todas están ligadas, todas tienen historias comunes, lugares comunes. Entonces es un caminar sin fin, digamos, es interminable la cantidad de pasos que tiene, la cantidad de eslabones que tiene esa cadena en la zona oeste. Y levantás una piedra y hay una historia nueva, es un semillero de artistas, de movimientos culturales, hay de todo. Entonces, caer en los policiales, no era necesario. Hay muchos, claro.
Hay un montón de medios que siguen la actualidad y lo hacen muy bien, Sí. que nosotros los consumimos como lectores, pero no reproducimos esa noticia. Nosotros buscamos una entrevista, un formato más profundo, el video, que la imagen esté presente, ponerle fotógrafo, multipremiado fotógrafo. Eso, ya me vas a contar. Entonces, la imagen siempre está muy presente, volamos el dron, filmamos, siempre completamos la nota con ese diferencial, buscando siempre lo positivo, buscando la historia trascendental del vecino, que llegue a otro vecino y lo convenza de que viva su propia historia trascendental también. Ok, entonces me decían que lo más difícil era el orden. ¿Cómo hacen en medio de ese desorden? ¿Cómo hacen para el día a día? Bueno, yo por mi parte soy sumamente estructurado así y me ocupo de la parte Como las pautas. administrativa, la pauta, los clientes organizar las y demás. pautas. Convengamos que algo que quería destacar es que nosotros también no solo nos destacamos o nos diferenciamos por el tema de las buenas noticias, sino que fuimos el primer medio digital de la zona oeste. De ahí viene el nombre. Castelar Digital nunca tuvo una versión en papel o en formato físico. Yo vengo de la rama de la programación, de la informática, estudié sistemas. Claro. Y entonces cuando lanzo el portal, una de las cosas que me resulta más interesante es el poder usar hipervínculos y hacer esto que comentaba Leandro, ¿no? Que cuando uno de repente entrevista a alguien, esa persona nombra lugares, espacios u otras personas que después fueron teniendo también su nota, su entrevista y su espacio en Castelar Digital. Y el tema de los hipervínculos permite que uno pueda pasar y hacer esa transición desde un contenido a otro contenido y así ir haciendo cada uno su camino. Siempre digo que había unos libros cuando yo era chico que eran el libro de Elige tu propia aventura, donde uno podía ir haciendo su propia historia. Y acá pasa lo mismo un poquito con los lectores, ¿no? O sea, sí, uno puede llegar a Castelar Digital por la nota X y a partir de ahí decir, bueno, esa nota nombra un lugar, nombra un personaje, nombra una acción y a partir de ahí uno puede ir a través de los hipervínculos y esto que nos permite Internet haciendo su propia historia, su propia investigación y explorando sobre la historia del oeste, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto también interesante para destacar. Yo me he enterado de muchas cosas del oeste que ni sabía. Yo tengo acá en Argentina, voy para 8 años y había cosas, y tengo toda la vida viviendo acá en el oeste y había cosas que no sabía. Y a veces los veo, los escucho y digo, wow, qué interesante. Por ejemplo, el otro día hablaban de Merlo, de la plaza. Y yo decía, Dios mío, eso no lo sabía. Entonces, es bastante interesante porque aparte es cultura general y yo creo que debemos conocer la historia de nosotros. Pasa mucho acá en Argentina que ustedes tienen la cultura de viajar, de conocer otros países y muchas veces no conocen su propia historia, ¿no? Muchas veces dejan de lado la historia. A mí me pasa que mi hija me dice, mami, yo a veces le comento a mis compañeritos, les hablo de la Avenida Corrientes y ellos no han ido a la capital. Y ella es venezolana y conoce más capital que los propios compañeritos. Entonces hay que rescatar esa historia de nosotros y conocerlas. Ya yo digo nosotros porque me siento parte de acá, pero conocerla, eso es muy bonito, ¿no? Me gustaría saber, y vamos a dar esa pregunta para el regreso, porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, me gustaría saber, además del orden, ¿cómo es esa pauta? Por ejemplo, trabajamos con eventos en vivo, entrevistamos emprendedores, vamos y conocemos la historia del cerrito que está no sé dónde. Eso, me gustaría saber qué contiene Castelar Digital para que todas esas personas que aún no han entrado lo sigan. Hacemos pausa, esto es Guapas y Apoyadas Podcast, estamos hoy con Leandro y Gabriel de Castelar Digital, ya volvemos. Toques venezolanos, sabor artesanal en Buenos Aires, síguelos @toquesvenezolanos. Chantal Producciones, lo que deseas lo hacemos posible, productora de venezolanos en Argentina. Panas en Utah, juntos somos más fuertes. Medio informativo y podcast en Estados Unidos. Tu voz, tu marca. Curso de oratoria de Jack Nivel Rosas. Pierde el miedo escénico y aprende a dominar tu voz. @Jack Nivel Rosas. Crea recuerdos con Rec Travel, tu agencia de viajes online 24/7, asesoría integral, pagos multimoneda y acceso a club de viajes. Además, puedes adquirir tu propia franquicia de turismo. Síguelos @RecTravelCH en Instagram. Bueno, continuamos en Guapas y Apoyadas Podcast desde Buenos Aires. Estamos específicamente en Merlo, al oeste de Buenos Aires, y estamos conversando con los representantes, las caras de este primer medio digital del oeste de Buenos Aires, Castelar Digital.
22 años, Leandro y Gabriel nos están contando su historia, cómo nace este medio que se caracteriza solo por buenas noticias, y les dejaba, antes de cumplir con nuestros anunciantes, la pregunta en el aire de cómo es ese orden. Me decían que bueno, el orden es un poquito allí, ven cómo se hace, pero cómo es la pauta que incluye el medio, solamente, no sé, ¿qué incluye Castelar Digital? Emprendedores, historia, entrevistas, háblenos un poco del contenido. Bien, Castelar Digital, como dijimos, se nutre de las historias de los vecinos y muchos de estos vecinos llevan adelante distintas actividades. Okay. Entonces, las mismas secciones del medio responden a esas actividades. Esta cultura, que es la sección donde están los artistas, donde están las muestras, las exposiciones, presentaciones, muchas bandas de música, de folclore, de rock que hay en el oeste están en esa sección. Emprendedores incluye toda la parte económica del oeste, quienes llevan adelante un negocio, una industria, un comercio, instituciones, está en esa sección de emprendedores. Sociedad quizás es el título más amplio, ¿no? Que incluye un montón de actividades que se dan en la zona oeste. Tenemos la sección avioneros. ¿Qué tal? ¿En qué consiste? Porque alguien es muy fanático de los aviones y estamos en una zona entre aeropuertos. Claro, sí, está particularmente el de Morón. Claro, Castelar está muy cerca del aeropuerto de la base de Morón y de la de Palomar. O sea, desde el que viene, pegaba la ventana y el avión. Claro, el mundo avionero es muy importante y acá don Leandro es muy fanático de los aviones, así que ameritaba que... A ver, Leandro, cuéntanos, ¿qué incluye esa sección? A ver. No, la sección avionero está pensado para todos aquellos que cuando escuchamos el ruido de un avión nos es inevitable levantar la vista, buscarlo, encontrarlo, identificarlo, saber qué hace, a dónde va. Entonces esa es la sección avioneros, como decía Gabriel, está la base de Morón, está la primera brigada aérea del Palomar, está Moreno también muy cerca, tenemos General Rodríguez con la aviación civil y experimental muy cerca, entonces siempre hay aviones, todo el tiempo hay aviones en el cielo de Castelar y de Ituzaingó. Entonces está la sección avioneros. Tenemos la sección deportes también para todos los deportistas, hay un montón de clubes en la zona oeste y eso es muy bueno, entonces ahí están también, son parte del medio. Y entre todos esos se va mezclando también, se va mechando, son parte de cada sección los sponsors, ¿no? Los comercios, las industrias, las instituciones que apoyan el desarrollo de Castelar Digital. Son nuestros clientes, son quienes por medio de la publicidad permiten que sigamos creciendo, que lo sigamos haciendo. Hay también instituciones públicas, instituciones privadas, hay comercios, hay industrias, hay un montón de gente que realmente que nos acompaña y que apuesta a darle difusión a lo que hacen en Castelar Digital, y eso ayuda también las buenas noticias. ¿Querías aportar algo? Totalmente, sí. Bueno, creo que en ese punto el diferencial de las buenas noticias es sumamente importante porque para un sponsor estar al lado, digamos, de una historia negativa, de un hecho de inseguridad, de delincuencia... no es agradable. No es agradable. A menos que vendas armas o esposas. Y afecta la percepción que el público puede tener de la imagen de esa empresa, ¿no? En cambio, si vos estás en un espacio donde son todas noticias positivas, donde las historias de los vecinos inspiran a la acción y te da un buen estado de ánimo, eso se traslada esa imagen a las marcas, a los sponsors que nos acompañan, ¿no? Entonces creo que ese diferencial también es sumamente importante para quienes eligen nuestro medio para sumarse y para acompañarnos desde el sponsoreo. Totalmente, porque hay noticias que te elevan y hay noticias que te bajonean. De hecho, muchas veces recomiendan no ver noticias antes de dormir precisamente por eso, porque te afecta. Entonces, si estás viendo una noticia positiva, es otra cosa lo que vas a sentir y lo que te va a inspirar. Totalmente de acuerdo. Me imagino que en estos 22 años han habido muchas anécdotas. Deben tener un montón. Si yo les pregunto una, a lo mejor no la van a recordar. Pero siempre hay alguien que uno se le queda o dice, wow, cuando me pasó esto yo no podía, o fui a grabar y me caí. Yo me iba cayendo en todos lados, así que eso es normal en mí. Pero bueno, uno siempre tiene un cuento que lo recuerdo, que lo marca. Vamos a quedarnos con las buenas como siempre. ¿Alguna anécdota, Gabriel? Bien, creo que la que más nos marcó siempre fue la llegada de un lector que nos leyó desde el otro lado del charco, como decimos nosotros, desde España. Fue un argentino que había emigrado cuando era chico y que de repente nosotros hicimos una nota que no pensamos que iba a tocar una fibra tan sensible del otro lado del Atlántico, claro, ¿no? Justo hicimos la nota de una inauguración de la Plaza Cumelén de Castelar, una plaza céntrica, y eso antiguamente era el basural, digamos, donde se guardaban todos los requechos de vías y demás de trenes argentinos, ¿no? Del TVA.
y él vivía en una casita frente a ese basural. Entonces cuando de repente del otro lado del Atlántico ve todo eso transformado en una plaza, como dice él en un escrito que nos manda, se cayó literalmente de la silla, ¿no? Porque él había soñado con eso toda su infancia. Y a partir de ahí él se volvió columnista, nos mandó un escrito muy emotivo, que todavía me pone la piel de gallina, y a partir de él empieza a escribir contando historias del Castelar de cuando él se fue, porque tenía una memoria prodigia, ¿no? Sí, eso está súper. Se acordaba de olores, de sonidos, ya sé dónde vienen los datos que tienen por allí que sacan, ya sé. Y ahí se suma como columnista. Bueno, fue algo que nos marcó, porque aparte llevábamos 3-4 años de vida, y viste que los proyectos se consolidan a partir del 4º año, ¿no? Entonces estábamos como en un momento bisagra, y de repente decir, che, estamos cambiando la vida de alguien que está tan lejos, cuando nosotros todavía lo estamos pensando muy local, y decimos, claro, pero con internet las buenas noticias pueden llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Y bueno, fue un motor que nos ayudó a seguir creciendo y decir, bueno, este es el camino. Totalmente. Leandro, ¿una anécdota? Bueno, completo lo de Gaby. Dante Pena fue este vecino, recordado vecino, ya no está entre nosotros. Él estuvo 26 años en Castelar y se fue y nos empezó a escribir a los 13 desde España. Entonces era la mitad de su vida en Castelar, ya la tenía en España. Claro. Ese era el ciclo. Pero desde anécdotas tenemos un montón. Hemos estado en infinidad de recitales, eso es algo muy, muy bello, en infinidad de eventos. El año pasado volamos en globo. Eso creo que fue... hermoso. Sí, fuimos a cubrir, fuimos parte de la difusión de un festival de globos que hubo en la ciudad de Buenos Aires y terminamos flotando en un globo y fue hermoso. Bueno, hemos estado en carreras de autos antiguos, hemos estado en festivales aéreos, hemos compartido mesa con artistas, no sé, pienso en gente en Ella es tan cargosa, o bandas del oeste que nos gustan mucho y que de golpe, por medio del periodismo, nos transformamos un poquito en un par y nos charlamos todos. Claro. Y eso lo permitió Castelar Digital. Esos son los pequeños perlitas y momentos que nos han abierto también su casa, ¿no? De acá del oeste. Y uno de repente tiene como no solo el conocimiento de lo que el artista te cuenta y te transmite, sino también de conocer un poquito de su intimidad, cómo vive, cómo es su casa, qué cosas guarda, qué colecciona. Y eso a mí, que soy una persona súper curiosa, es algo que me gratifica mucho. ¿Cuál es esa particularidad? Bueno, antes de hacerle esta pregunta quería hacerles otra. Espero que no se me vaya a olvidar. Les quería preguntar precisamente eso. ¿Qué han logrado con Castelar Digital que ustedes dijeron, nunca nos imaginamos esto? Y lo logramos. Bueno, somos material de consulta en las escuelas de la zona oeste. Yo creo que eso es una referencia. Sí, un logro que no nos imaginamos, que no estaba en los planes como objetivo. Y de golpe me ha pasado de estar en una muestra de fin de año de la escuela de mi nena y otro curso, de golpe tenía la historia de Castelar y las fotos eran mías. Y el recurso utilizado era Castelar Digital. Con sus fuentes respectivas. Y es hermoso que así sea. Digamos, esa gente buscó la información de su casa, de su barrio, de su tierra, y encontró la respuesta en nosotros. Nosotros muchas veces somos intermediarios del trabajo de investigación que hacen institutos dedicados a eso. Pienso, no sé, en el Instituto de Archivo Histórico de Morón, o pienso en el Museo de Historia Municipal de Ituzaingó. Nosotros somos intermediarios en esos trabajos de investigación. Pero al público, a nuestros lectores, fuimos nosotros quienes les llevó la información, entonces creo que hay un mérito ahí, me tiro flores, ¿no? Claro. Pero es un objetivo que no habíamos pensado, no era parte del objetivo. Creo que cuando... Gabriel. No, y creo que también algo importante es que somos la conexión con muchos vecinos que por algún otro motivo, ya sea trabajo, familia, hoy no viven en Castelar, pero se mantienen en contacto con su ciudad a través de nuestro medio, ¿no? Y me parece que ese vínculo y ser ese nexo no era algo que fue premeditado, pero que bueno,
tiene un valor muy especial. Yo creo que eso es parte de cuando haces las cosas con amor, con pasión, que te pasan cosas que no esperabas. Una cosa te lleva a la otra y tú dices, wow, no puede ser. Y bueno, es el resultado de hacer las cosas con amor, porque a ustedes se les ve que aman lo que hacen y eso se traspasa a través de una redacción, de un video. Se ve que lo disfrutan. Yo cuando veo a Leandro por ahí lo veo muy contento. Entonces eso se nota cuando uno hace las cosas que de verdad le gustan. Para las personas que no son del oeste de Buenos Aires, ¿qué particularidad tiene el oeste de Buenos Aires que no tiene quizás el resto de Argentina? Porque muchas personas piensan que todo está en Cava y resulta que acá hay muchas bondades en el oeste. Y en el oeste está la FITE, ¿no? Primero el oeste tiene Castelar Digital y Ituzaingó Digital, eso es primordial. Acá en el oeste hay de todo, eso es lo bueno. Si uno busca teatros, hay teatros. Si uno busca canchas de fútbol, hay canchas de fútbol. Si uno busca museos de aeronáutica, hay museos de aeronáutica. Si uno busca, no sé, lo que quieras, está. Siempre se dice y se sabe que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que no duerme, que tiene un montón de escenarios. Bueno, el oeste también. Además del cielo hermoso que tiene el oeste, ¿no? Porque todas las calles se mueven hacia el oeste y vemos la caída del sol desde cualquier punto. Tiene un montón de actividades. Uno puede hacer lo que quiera, talleres, cursos, universidades. No le falta nada. No quiero decir con esto que a zona sur o a zona norte le faltan otras cosas. Claro, no. pero tiene muchas bondades que quizás le restan méritos porque la gente piensa que todo Buenos Aires solamente es capital o el resto de las cosas y hay muchas bondades en el oeste que a veces desconocemos. Sí, y hay que conocerlo, hay que visitar Castelar Digital. Bueno, creo que eso es un poquito nuestro trabajo, ¿no? O sea, darle lugar a todo eso que ocurre y que no siempre tiene un lugar en los medios que están más centrados hacia la capital, ¿no? Entonces poder contar todo esto que también pasa en el zona oeste, que todos los vecinos de la zona tengan un lugar de expresión y de conexión, me parece que es el camino. Chicos, ha llegado el momento de despedir porque además pienso que el ruido está bastante fuerte. Este es el momento en el que están haciendo muchas cosas aquí, así que bueno, no vamos a dejar que eso nos sabotee la entrevista, pero vamos a hacer la despedida ya invitando a que los sigan, a dónde pueden leerlos, a dónde los pueden seguir y que por supuesto estén muy atentos a lo próximo que trae Castelar Digital. Exactamente, bueno, nos pueden encontrar en la web en www.castelar-mediodigital.com.ar o en www.ituzaingó-mediodigital.com.ar. También en las redes sociales. Sí, en Instagram con solo buscar Castelar Digital nos encuentran, en Facebook también como Castelar Digital, que me gusten y compartan los reels, que nos encanta lo que estamos haciendo. Estamos ahí cada vez poniendo más la cara, exponiéndonos y es algo que nos gusta y que está sirviendo y sobre todo, bueno, nos divierte, ¿no? Nos divierte mucho. Sí. Los últimos videos sobre todo fueron los mejores, así que los invitamos a verlos. Bueno, no voy a dejar que el ruido me quite las ganas de preguntarle esto porque siempre es una pregunta básica que les hago a todos mis invitados. A los emprendedores que están comenzando, que ven todo cuesta arriba, que lo ven difícil, que hay días que quieren colgar los guantes, ¿qué le dicen ustedes? Perseverancia. Si uno ama lo que hace, no hay nada que te frene, hay que seguir para adelante. Mensaje final, Leandro. Castelar Digital es más viejo que YouTube, ¿no? Nació antes y los primeros años fueron muy difíciles. No teníamos una era tan digital como tal. No. Él siempre cuenta que tenía más impresiones las notas que clics, ¿no? Nacimos como un medio digital buscando lo ecológico y tuvimos que poner una función de impresión porque la mayoría de la gente todavía buscaba el papel. Imagínense. Iba como hasta en contra un poquito de nuestra filosofía, pero bueno, con el tiempo la gente entendió también el alcance, la velocidad que tenía lo digital. Y esto que hablamos de los hipervínculos y demás, que obviamente en un papel no se podía llegar a lograr y se entendió el concepto, ¿no? Pero los primeros años fue una transición, una bisagra y bueno, sostenerlo y saber qué era el camino y aguantarlo, la perseverancia es la clave. Comenzaron medio de retos. Sí, pero perseverancia, tiempo, fe en lo que uno hace, ganas, sobre todo amor en lo que está haciendo y darle para adelante. No queda otra. Bueno, muchachos, muchas gracias, de verdad, Gabriel, Leandro, por estar acá en Guapas y Apoyadas, que como siempre decimos, no es solamente un podcast de mujeres, sino de líderes, de empresarios, de emprendedores, de personas que apuestan a sí mismos, a creer en sus proyectos y a salir adelante, porque sí se puede. Si a ustedes les gustó este material, compártanlo, por supuesto, síganos en todas las redes sociales Guapas y Apoyadas. Mi nombre es Jack Miguel Rosa y será hasta una próxima historia que contar. Chau, chau. Recuerda,
que si este episodio te gustó, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Spotify y en redes sociales como Guapas y Apoyadas. Hasta la próxima.